hijo Héctor, me miró desde la puerta del pasillo que lleva al garaje y pronunció las palabras que nunca imaginé escuchar. Papá, creemos que estarás más cómodo aquí abajo. Arriba necesitamos el espacio para los padres de Claudia. Me lo dijo con una frialdad que me atravesó como un cuchillo, como si yo fuera un mueble viejo que había que apartar. Lo que él no sabía era que yo guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Me llamo Manuel Ortega, tengo 72 años y he vivido toda mi vida en Toledo, donde trabajé como profesor de historia hasta mi jubilación. Quédate hasta el final porque lo que sucedió después te va a sorprender. Era una mañana de noviembre de 2023, fresca y gris. Había despertado en mi dormitorio como lo había hecho durante más de 3 décadas, sin imaginar que esa sería la última vez que dormiría en mi propia cama. Héctor entró con gesto serio como cuando ya había tomado una decisión sin consultarme. «Papá, tenemos que hablar», me dijo mientras se sentaba junto a mí. Los padres de Claudia se habían quedado sin piso en Madrid tras un embargo. Siempre me habían tratado con cierta altivez, como si mi casa les quedara pequeña para su categoría. «¿Dónde se van a quedar?», pregunté con incredulidad. «Van a necesitar tu cuarto, papá. Es el más amplio». Mi cuarto, el mismo donde había compartido mi vida con María, mi esposa, hasta que murió hace 5 años. Un lugar lleno de recuerdos que ahora me arrebataban. ¿Y yo dónde dormiré? Hemos acondicionado el garaje. Hay una cama, un armario y hasta una televisión. El garaje. Querían relegarme al garaje como si fuera un inquilino de segunda clase en mi propio hogar. «Héctor, ese cuarto es mío. Allí dormí con tu madre 40 años. Papá, entiende, será solo un tiempo. Don Julián tiene problemas de espalda y necesita un colchón firme. Tu cama es la adecuada. ¿Y mis dolores de espalda? ¿Y mi derecho a descansar con dignidad?». En ese momento apareció Claudia, mi nuera, con su sonrisa ensayada. «Buenos días, don Manuel». Héctor ya le explicó la situación. Mis padres lo han perdido todo, necesitan sentirse cómodos. ¿Y yo? ¿Acaso yo no merecía sentirme cómodo en mi propia casa? Además, añadió con tono condescendiente, usted casi no usa el cuarto grande solo para dormir. En cambio, mis padres necesitan espacio para sus medicinas y pertenencias. Me miré las manos y comprendí que mi destino ya había sido decidido sin mí. Pero lo que ellos ignoraban es que la escritura de aquella casa todavía estaba a mi nombre. Era mi cuarto el lugar donde guardaba mis recuerdos, mis fotos con María, mis libros y todas esas pequeñas cosas personales de una vida entera. «Papá, ven a ver cómo ha quedado el garaje. Te va a gustar», me dijo Héctor mientras me tomaba del brazo. Bajamos por la rampa de cemento donde cada paso resonaba con un eco frío. El espacio estaba acondicionado como habían prometido, pero se notaba que lo habían hecho con prisas, una cama individual apoyada contra la pared, un armario viejo que antes estaba en el trastero y una televisión diminuta de apenas 24 pulgadas sobre una mesa plegable de plástico. «¿Ves, papá? Está muy cómodo», dijo Héctor intentando sonar convincente. «Cómodo». El aire olía a humedad, no había ventanas, y el techo era tan bajo que podía tocarlo con la palma de la mano estirada. «Héctor, esto parece más un almacén que una habitación. Papá, no exageres. Tiene todo lo necesario. ¿Y mis libros? Mis fotos, mis recuerdos con mamá. Podemos bajar algunas cosas importantes, pero no todo cabe aquí», respondió. «Algunas cosas importantes, como si mi vida entera pudiera reducirse a unas pocas cajas. Papá, será temporal, un par de meses a lo sumo. Un par de meses. Los mismos meses que Claudia llevaba repitiendo desde que se casaron, prometiendo que pronto se mudarían a su propio piso. Esa misma tarde, llegaron don Julián y doña Teresa con 3 furgonetas cargadas de muebles, maletas y cajas como si fueran los nuevos propietarios. «Manuel, muchas gracias por recibirnos en tu casa», dijo don Julián, con esa sonrisa condescendiente que conocía demasiado bien. «Es mi casa, don Julián. Y ustedes son bienvenidos», respondí con esfuerzo. «Sí, claro. Esperamos no causar muchas molestias». Molestias. El único molesto era yo, desterrado al garaje de mi propio hogar.
Doña Teresa subió directamente a mi dormitorio como si fuera suyo. Escuché cómo abría el armario, cómo movía mis cosas, cómo reorganizaba un espacio que había sido mío durante más de 30 años. Claudia, este armario está lleno de ropa vieja. No se puede guardar aquí, gritó desde arriba. Ropa vieja. Era la ropa de María que todavía conservaba su perfume. Era lo único que me quedaba de ella. Ya lo quitamos, mamá. Don Manuel bajará sus cosas, contestó Claudia. Durante 2 horas vi cómo unos extraños invadían mi espacio más íntimo. Mis fotos de boda, los cumpleaños de Héctor, los últimos veranos con María. Todo empaquetado en bolsas negras de basura. ¿Dónde quiere que pongamos estas fotos viejas?, preguntó doña Teresa con indiferencia. Viejas. Eran mi vida. Bájenlas al garaje, dije con un nudo en la garganta. Mejor pocas, don Manuel. Abajo no hay mucho espacio, añadió Claudia. No había espacio para mis recuerdos ni para mi dignidad. Aquella primera noche en el garaje no pegué un ojo, el colchón era duro. El frío calaba, y los ruidos de la casa retumbaban sobre mi cabeza como si me recordaran cada minuto que ya no era dueño de mi propio hogar. Las quejas eran constantes. Claudia, esta almohada está demasiado blanda. No tienes una más firme, decía doña Teresa. Hija, el agua caliente tarda en llegar. Se puede arreglar, añadía don Julián. El armario es muy pequeño para toda nuestra ropa. No se puede ampliar así como así. Quejas y más quejas sobre mi casa, mi dormitorio, mis cosas como si yo fuera el invitado incómodo y ellos los verdaderos propietarios. Al día siguiente las cosas empeoraron. A las 6 de la mañana don Julián bajó al garaje para hablar. Manuel, necesitamos establecer algunas reglas para que la convivencia sea armoniosa. ¿Reglas? ¿En mi propia casa? ¿Qué tipo de reglas, don Julián? Mi esposa y yo somos personas de costumbres. Nos acostamos temprano y madrugamos. No puede haber ruidos después de las 9 de la noche. ¿Ruidos? Lo único que hacía era ver un poco la televisión por la noche. Y además, Manuel, sería mejor que no subas demasiado durante el día. Mi esposa necesita tranquilidad para descansar. Que yo no subiera a mi propia cocina, a mi propio salón, a mi propia casa. ¿Y cómo voy a comer? ¿Cómo voy a cocinar? Teresa se encargará de la comida para todos. Es excelente cocinera. Te traerá tus platos aquí abajo. Traerme la comida como si fuera un preso en mi propio hogar. Don Julián, esta es mi casa. Yo subo cuando quiero. Él se puso serio. Manuel, lo entiendo, pero ahora somos una familia extendida. Todos debemos cooperar. Cooperar. El único que estaba cediendo era yo. Había renunciado a mi habitación, a mi comodidad, a mi dignidad. Pero lo que ni Héctor ni su familia política sabían es que yo llevaba guardando un secreto durante años. Desde que me jubilé en 2015, había ido construyendo un patrimonio que nadie conocía, inversión tras inversión, euro tras euro. Aquella noche, mientras escuchaba los ronquidos de don Julián en mi cama, tomé una decisión definitiva. Si mi propio hijo me trataba como a un inquilino de tercera clase, había llegado la hora de mostrarle qué significa ser realmente un inquilino. Porque yo, Manuel Ortega, al que consideraban un viejo sin recursos, tenía un as bajo la manga. Durante más de 30 años había acumulado un capital silencioso invisible para todos. Trabajé como profesor de historia, pero aprendí algo que nunca olvidé de un antiguo colega economista en Toledo. La verdadera diferencia entre quien vive tranquilo y quien fracasa no es lo que gana, sino lo que sabe guardar y multiplicar. Esa enseñanza me había acompañado toda la vida, y ahora, por fin, había llegado el momento de usarla. Cuando la crisis llegó, muchos lo perdieron todo. «Ve usted, joven», me decía un colega en aquellos años. «Este señor ganaba en un mes lo que usted en un año, pero está en la ruina porque nunca aprendió a guardar». Ese día decidí que yo jamás cometería ese error. En 1978, me casé con María, la mujer más inteligente y generosa que había conocido. Trabajaba como maestra en un colegio de Toledo y compartía mis mismos valores: esfuerzo, honestidad y vida sencilla. Manuel, me decía ella cuando revisábamos nuestras cuentas, ¿no crees que deberíamos darnos algún capricho?
Los caprichos se esfuman, los ahorros crecen, respondía yo. Cuando nació Héctor en 1981, me prometí que tendría lo que yo no tuve: una casa propia, estudios universitarios y seguridad. Todo pero sin ostentaciones. En 1986 ya tenía suficiente para comprar una vivienda modesta en el barrio de Santa Bárbara, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, y un pequeño patio donde María plantaba geranios y rosales. ¿Estás seguro de que podremos pagarla?, me preguntó ella mientras firmábamos. Todo está calculado. Con tu sueldo y el mío la tendremos liquidada en 15 años. Lo que no le conté es que ya podía haberla pagado de contado. Llevaba una década ahorrando e invirtiendo. Preferí seguir con la hipoteca y dejar el capital en movimiento. Había aprendido que los mejores inversores son aquellos de los que nadie sospecha. En los años 80, cuando España aún se adaptaba a las sacudidas económicas, yo veía oportunidades. Sabía qué empresas resistirían y cuáles se hundirían. Empecé con pequeñas cantidades en acciones que muchos daban por perdidas, pero que tenían bases sólidas. Al recuperarse la economía, esas acciones se multiplicaban por 10. Para 1990 ya tenía un portafolio superior a los 30 millones de pesetas. Una fortuna en la época, aunque yo seguía viviendo igual: misma casa, mismo coche, Seat viejo, misma ropa sencilla. Manuel, ¿no crees que podríamos cambiar el coche?, me preguntaba María. Funciona bien. ¿Para qué gastar en vano? Ella pensaba que yo era solo un hombre ahorrador. No sabía que cada peseta que no gastábamos en lujos la invertía en nuestra seguridad. El verdadero salto llegó en los 90 con la apertura a los mercados internacionales. Yo llevaba años estudiando la bolsa americana y sabía dónde colocar mi dinero. Invertí en valores extranjeros en pequeños locales de Toledo, que luego se revalorizaron en terrenos que duplicaron su precio. Para el año 2000, mi patrimonio superaba los 500.000 euros, pero para mi familia y mis vecinos, yo seguía siendo el mismo Manuel Ortega, el profesor sencillo que vivía de su pensión y su sueldo. Lo mantuve en secreto por 3 razones muy claras. Había visto cómo el dinero destroza familias, cómo la envidia corroe amistades y cómo la ostentación acaba con la paz. Con los años aprendí 3 lecciones que me obligaron a mantener mi patrimonio en secreto. Primero, porque había visto cómo el dinero destruía familias. Todos los parientes se convertían en socios, en consejeros, en sanguijuelas, que querían su parte del pastel. Segundo, porque quería que Héctor me respetara por ser su padre, no por ser rico. Deseaba que trabajara duro, que valorara el esfuerzo y que nunca se volviera un hijo mantenido. Y tercero, porque en España, cuando alguien sabe que tienes dinero, aparecen los envidiosos, los que piden préstamos y hasta los que te convierten en blanco de engaños. Cuando me jubilé en 2015, oficialmente solo contaba con mi pensión y unos modestos ahorros. La verdad era otra: mi patrimonio superaba los 600 euros en inversiones diversificadas. María sabía que teníamos un colchón, pero pensaba que rondaba los 50.000 o 100.000 euros, lo típico que un profesor previsor podía acumular en toda su vida. Manuel, ahora que te jubilas, ¿por qué no viajamos un poco?, me decía ella. Claro, mi amor, pero siempre con mesura. Hay que cuidar lo que tenemos para la vejez. Viajábamos, sí, pero de forma sencilla: hoteles de 2 estrellas, vuelos económicos, comidas en tabernas de barrio. Ella creía que era por necesidad, pero yo lo hacía por costumbre. Durante la década siguiente seguí invirtiendo con paciencia. Mi capital creció de 600.000 en 2015 a más de 2 millones de euros en 2020. Y entonces llegó la peor noticia en 2021. A María le diagnosticaron cáncer. Por primera vez en mi vida tuve que usar una parte considerable de mis ahorros. Los mejores médicos de Madrid, los tratamientos más avanzados, los hospitales privados. Gasté más de 200.000 euros intentando salvarla. ¿De dónde sacas tanto dinero, Manuel?, me preguntaba ella en el hospital. He ahorrado toda mi vida para estas emergencias, respondía yo, ocultando la magnitud real de mis inversiones. María falleció en 2022, sosteniendo mi mano. Sus últimas palabras fueron: gracias por darme una vida tan buena y segura. Prométeme que cuidarás de Héctor.
Tras el funeral, mi hijo empezó a preocuparse por mis finanzas. Papá, ¿cómo estás de dinero? Los gastos del hospital no te han dejado mal. No te preocupes, hijo. Tengo suficiente para vivir con tranquilidad. Él pensaba que vivía de la pensión y de algunos ahorros. No sabía que todavía conservaba un patrimonio superior al 1.000.000 de euros. Cuando Héctor y Claudia se mudaron conmigo después de la muerte de María, supuestamente para acompañarme, creí que lo hacían por cariño. Papá, no te vamos a dejar solo, me dijo mi hijo. Pero pronto descubrí que lo que querían no era cuidarme, sino vigilar cada euro que gastaba, como si ya hubieran dado por hecha una herencia que todavía no les pertenecía. Lo que Héctor y Claudia no sabían es que mis gastos visibles apenas representaban un 5% de mis ingresos reales. Mientras ellos me controlaban cada euro, yo seguía recibiendo beneficios de inversiones que ni imaginaban. Durante los últimos 3 años observé cómo iban adueñándose poco a poco de mis espacios y de mis decisiones. Al principio no me importaba demasiado. Siempre pensé que al final todo sería para mi hijo. Pero aquel día de octubre, cuando me mandaron al garaje para darle mi cuarto a los padres de Claudia, lo entendí con claridad para Héctor. Yo ya no era el padre que merecía respeto, sino un estorbo al que había que apartar hasta que llegara la herencia. Lo que ignoraban era que el profesor que creían manipular tenía recursos suficientes para darles la lección más cara de sus vidas. Tras la muerte de María, al inicio Héctor fue un hijo ejemplar, me ayudaba con papeles del seguro, cenaba conmigo para que no me sintiera solo. Pero todo cambió cuando él y Claudia decidieron mudarse a mi casa. Papá, no queremos que estés solo, me dijo mi hijo con voz afectuosa. Además, así ahorramos el alquiler. Me pareció buena idea. Pensé que tendría compañía y que la casa demasiado grande para mí solo volvería a estar llena de vida. Pero desde la primera semana todo empezó a torcerse. Claudia llegó con sus ideas claras sobre cómo debía funcionar la nueva dinámica familiar. Don Manuel, necesitamos organizar mejor los espacios, me dijo recorriendo la casa como si fuese su proyecto personal. ¿Qué organización?, pregunté. La sala principal debería usarse solo para visitas importantes. Usted puede usar la salita de atrás para ver la televisión. La salita de atrás era un cuarto pequeño donde María guardaba la máquina de coser. Ahora querían que fuera mi sala. Siempre he visto la televisión en mi sala principal, respondí. Sí, don Manuel, pero ahora somos más gente. Necesitamos espacios definidos. Poco a poco la organización se convirtió en conquista. Claudia redecoró la sala principal con sus propios muebles. Estos sillones están anticuados. Héctor y yo hemos comprado unos nuevos más modernos. Mis sillones comprados con María pocos años antes de que enfermara los relegaron a la salita. Los suyos ocuparon mi salón. La cocina fue el siguiente territorio. Don Manuel, yo voy a cocinar para todos. Es más práctico, me dijo Claudia. Puedo preparar mis propias comidas. A su edad no conviene que esté tanto tiempo de pie. Puede lastimarse. Lastimarme. Así justificaba arrebatarme también mi cocina, como si yo fuese un anciano inútil en mi propia casa. Había cocinado durante más de 50 años, sin lastimarme nunca, pero para Claudia, por tener 72 años, ya era casi un inválido peligroso. Además, decía ella así, controlamos mejor la dieta de todos, comida más sana, menos gastos. Controlar la dieta, controlar los gastos. Todo tenía que estar bajo su mando. Las comidas se volvieron un suplicio. Claudia preparaba lo que a ella le gustaba, no lo que yo había comido toda mi vida. Y si me quejaba Héctor, siempre estaba de su parte. Papá, Claudia, se mata cocinando para todos. No pidas comida especial. Comida especial. Solo quería los guisos que María me enseñó a amar. Héctor, puedo cocinarme yo mismo si no les conviene. Papá, no seas terco. Claudia cocina bien, tienes que acostumbrarte. Acostumbrarme. En mi propia casa tenía que adaptarme a los caprichos de otros. También impuso sus horarios: desayuno a las 8, comida, a las 2, cena a las 8. Don Manuel, es importante que comamos juntos. Fortalece los lazos familiares. Pero mis rutinas eran otras.
Llevaba medio siglo desayunando a las 7, comiendo a la 1 y cenando a las 7. Prefiero desayunar temprano, le dije. Tenemos que ser flexibles. Héctor llega tarde del trabajo, respondió ella. Flexibles. Yo era el único que cedía. Las visitas fueron otro campo de batalla. Mis amigos de toda la vida, antiguos compañeros de instituto y vecinos, ya no eran bienvenidos. Don Manuel avise cuando quiera recibir visitas para tener la casa presentable, me decía Claudia. Mis amigos pueden venir cuando quieran. Siempre ha sido así. Sí, pero ahora la casa es de todos. Necesitamos orden. Avisar para recibir a mis amigos en mi propia casa como si fuera un inquilino pidiendo permiso. Un día mi compadre Evaristo vino a charlar como habíamos hecho durante 30 años. Claudia lo recibió con fastidio. ¿Tiene cita con don Manuel Cita? Vengo a ver a mi compadre como siempre. Está descansando. Las visitas sin avisar lo alterarme. Eran lo único que me alegraba. Cuando supe que había echado a Evaristo me indigné. ¿Por qué lo corriste, Claudia? Usted necesita descanso. Demasiadas visitas lo cansan. Mis amigos no me cansan, me alegran. Nosotros sabemos lo mejor para su salud mental, añadió. Salud mental. Desde cuando era psicóloga y como siempre Héctor la apoyaba. Papá, Claudia tiene razón. Necesitas rutinas tranquilas. Rutinas tranquilas. Lo que necesitaba era mi vida, mis charlas, mi gente. Los fines de semana se volvieron especialmente insoportables. Don Manuel, los sábados son días familiares. Todos juntos a ver películas, ordenaba Claudia. Mi casa, mis reglas de toda la vida convertidas en un programa que yo nunca pedí. Es importante que pasemos tiempo de calidad juntos, decía Claudia con esa seguridad que nunca admitía réplica. Tiempo de calidad. Pero eran sus películas a sus horarios y con la comida que ella escogía. Si intentaba sugerir algo distinto, Héctor me cortaba en seco. Papá, deja que Claudia elija. Ella tiene buen gusto. Ella tenía buen gusto y yo no. En mi propia casa, con mi propia televisión, en mi sillón comprado con María pocos años antes de que enfermara. Los domingos eran aún peores. Claudia decretó que recibiríamos a su familia para la comida dominical. Don Manuel, mis padres y mis hermanos vendrán a comer. Es importante que Héctor conviva más con ellos. De pronto, mi casa se llenaba de gente que apenas conocía, hablando de temas que no me interesaban, tratándome como al suegro molesto que había que tolerar. Mucho gusto, don Manuel, me decían con sonrisas falsas mientras invadían mi salón, mi comedor, mi cocina. Yo me quedaba en un rincón invisible. ¿Quiere un refresco, don Manuel?, me preguntaba doña Teresa, la madre de Claudia, como si fuera ella la anfitriona y yo el invitado. Lo más doloroso era escucharlos hablar de mí, como si no estuviera presente. ¿Y cómo se porta don Manuel?, preguntaba don Julián a mi hijo. Muy tranquilo. Claudia lo cuida muy bien, contestaba Héctor. Cuidarme como si fuera un paciente. No les causa muchas molestias, añadía doña Teresa. No, para nada. Casi no se nota que está aquí, respondía Claudia. Casi no se notaba que estaba en mi propia casa. Las humillaciones crecieron cuando Claudia empezó a opinar sobre mis gastos personales. Don Manuel. ¿Para qué quiere comprar esta revista? Es muy cara. Es una revista de finanzas. La leo desde hace 20 años. Pero ya está jubilado. ¿Para qué necesita leer de finanzas? ¿Para qué? Porque era mi profesión, mi pasión, mi manera de mantenerme despierto. Además, en Internet hay cosas gratis, añadió. Era mi dinero, mi pensión ganada con 40 años de trabajo. Después vinieron mis medicamentos. Don Manuel es mejor que yo, guarde sus pastillas. Los mayores a veces se confunden con las dosis. No me confundo, llevo 5 años tomándolas sin problema. Es más seguro así y así controlamos que no se le acaben sin avisar. Controlar, como si fuera un niño irresponsable. La gota que colmó el vaso llegó cuando empezó a revisar mis papeles. Don Manuel, encontré estos documentos en su escritorio. ¿Qué significan estos movimientos tan grandes? Son mis inversiones, Claudia. Cosas de mi jubilación. Inversiones.
la palabra que jamás imaginó escuchar de mi boca. ¿No es muy arriesgado manejar tanto dinero a su edad?, me soltó Claudia con tono condescendiente. Arriesgado. Había sido profesor de historia y además llevaba más de 40 años invirtiendo con disciplina. Sabía más de finanzas que ella y que Héctor juntos. Don Manuel creo que sería mejor que Héctor y yo lo ayudáramos a manejar sus cuentas para protegerle de posibles fraudes. ¿Protegerme de fraudes? ¿O proteger su futura herencia? Cuando hablé con mi hijo sobre la conversación, él apoyó de inmediato a su esposa. Papá, Claudia tiene razón. A tu edad es fácil que te engañen. Es mejor que te ayudemos. Héctor, he administrado dinero toda mi vida. Sí, papá, pero ahora es diferente. Hay muchas estafas contra mayores. Mayores. Ya no era su padre, era solo una persona mayor. En los meses siguientes, fueron arrebatándome poco a poco mi autonomía, mis decisiones, mi dignidad. Papá, no conduzcas de noche, es peligroso. Papá, esa ropa está vieja. Claudia te ha comprado otra nueva. Papá, no subas al tejado a arreglar goteras. Puedes caerte. Cada límite era por mi seguridad. En realidad me convertían en un dependiente inútil, alguien que no podía decidir nada por sí mismo. Y yo en mi empeño por mantener la paz familiar iba cediendo terreno. Hasta que llegó ese día de octubre en que me enviaron al garaje. Ese día entendí que ya no era el padre respetado que merecía dignidad en su propia casa. Era un estorbo que había que esconder mientras los dueños vivían cómodos arriba. Pero ellos ignoraban que ese estorbo tenía recursos suficientes para darles la lección más cara de su vida. Aquella segunda noche en el garaje, mientras escuchaba los pasos de don Julián sobre mi cabeza, tomé mi decisión. Si mi propio hijo me había convertido en un inquilino de tercera clase, iba a mostrarle lo que significa ser realmente un inquilino. A las 6 de la mañana ya estaba vestido con mi mejor traje, el que reservaba para reuniones importantes. Salí sin decir nada a nadie. Mi primera parada fue la oficina del licenciado Herrera, mi abogado de confianza desde hacía 15 años, el único que conocía toda la verdad sobre mi patrimonio. Don Manuel, qué sorpresa. ¿Cómo está? Muy bien, licenciado. Necesito ejecutar una operación urgente. ¿De qué se trata? Quiero poner mi casa en renta inmediatamente. Se quedó pensativo. ¿Su casa? ¿Dónde vive con su hijo? Esa misma. Anoche comprendí que allí ya no soy dueño. Soy un inquilino molesto. Pues bien, que todos sean inquilinos iguales. El abogado asintió. Usted es el único propietario, puede hacerlo. Y si ellos quieren seguir allí, tendrán que pagar como cualquier inquilino. Perfecto. Con los documentos que usted me ha traído, podemos tener el contrato de arrendamiento listo esta misma tarde, me aseguró el licenciado Herrera. Mientras él preparaba los papeles, me dirigí a mi segunda parada, la inmobiliaria Castilla Propiedades, la más reconocida de Toledo. Buenos días, vengo a poner una vivienda en alquiler. La agente, una joven muy profesional, me atendió enseguida al ver la ficha de mi casa en el sistema. ¡Qué magnífica propiedad, señor Ortega! Esta zona es muy solicitada. ¿Para cuándo desea ponerla en alquiler? Para mañana. ¿Tan pronto? Es urgente. Necesito inquilinos responsables que paguen bien y a tiempo. La agente hizo números rápidos. Por la ubicación, el tamaño y el estado de la vivienda, puede alquilarse en 300 euros mensuales. Perfecto. ¿Cuándo suben el anuncio? Hoy mismo en 2 horas estará en todas nuestras plataformas. 300 euros al mes más de lo que Héctor ganaba en su empleo. Iba a ser interesante ver sus caras cuando descubrieran que tendrían que pagar esa cantidad por seguir viviendo en mi casa. Mi tercera parada fue el banco donde tenía mis inversiones. Señor Ortega, qué alegría verle. ¿En qué podemos servirle? Necesito disponer de 100.000 euros en efectivo. ¿En efectivo? ¿Para qué los necesita? Para demostrarle a mi familia que el viejo profesor no es tan pobre como creen. El gerente sonrió. Con el portafolio que maneja puede retirar la cantidad que desee. ¿Prefiere billetes de 100 o de 500? De 500. Quiero que se note.
2 horas después salí del banco con una maleta llena de billetes. Era menos del 10% de mi patrimonio, pero suficiente para el espectáculo que estaba preparando. A las 3 de la tarde regresé a casa. Todos estaban en el salón don Julián y doña Teresa, cómodamente instalados en mis sillones principales, Claudia sirviendo café como si fuese la dueña y Héctor pegado a su teléfono. «Buenas tardes», dije al entrar. «Hola, papá». «¿Dónde has estado?», preguntó Héctor sin levantar la vista. «Arreglando unos asuntos importantes». «¿Qué asuntos?», saltó Claudia con curiosidad. «Lo sabréis en un momento». Me senté en el único sillón pequeño que aún me pertenecía y marqué al abogado. «Licenciado Herrera, habla Manuel Ortega». «¿Están listos los contratos?». «Sí, don Manuel». «Todo está en orden». «Perfecto. Puede venir en una hora con los documentos, por supuesto». Al colgar noté sus miradas llenas de intriga. Durante la siguiente hora la tensión se podía cortar con un cuchillo. Héctor y Claudia cuchicheaban y los suegros se removían incómodos. A las 4 en punto llegó el licenciado Herrera acompañado de un notario y 2 testigos. «Buenas tardes. Soy el abogado del señor Ortega». «¿Abogado?», preguntó Héctor nervioso. «¿Para qué necesitas un abogado, papá? Siéntense todos. Tengo algo muy importante que anunciarles». Cuando todos estuvieron sentados, el licenciado Herrera abrió su portafolio. «Por instrucciones del señor Manuel Ortega, propietario único de esta vivienda, he venido a notificarles que esta casa ha sido puesta en alquiler a partir de mañana». El silencio fue absoluto. Nadie entendía nada. «¿En alquiler?», preguntó Claudia, incrédula. «¿Cómo que en alquiler, señora?». Respondió el abogado: «El señor Ortega es propietario absoluto y tiene derecho a arrendarla». «Pero nosotros vivimos aquí», protestó don Julián. «Exacto», intervine. «Viven aquí y a partir de mañana, si quieren seguir, tendrán que pagar renta como cualquier inquilino». «Papá», gritó Héctor, «¿qué estás diciendo?». «Digo que anoche entendí cuál es mi lugar en esta casa. Me mandasteis al garaje, me quitasteis mi cuarto, impusisteis reglas sobre cuándo puedo subir, y hasta me trajeron la comida como si fuera un preso». «Pero somos familia», susurró Héctor. «La familia no manda al padre al garaje», respondí. «La familia no le arrebata espacios al que levantó la casa». El licenciado prosiguió: «La renta mensual ha sido fijada en 2.300 euros pagaderos por adelantado el primer día de cada mes». «2.300 euros», exclamó Claudia. «Eso es imposible. Es el precio de mercado para una casa de estas características en esta zona», explicó el abogado. «Papá, no tenemos ese dinero», dijo Héctor desesperado. «Entonces tendréis que buscar otro lugar», contesté con calma. «Señor Ortega», intervino doña Teresa, «nosotros no podemos pagar renta». «Ese no es mi problema, señora. Vosotros vinisteis aquí, me quitasteis mi cuarto y pusisteis reglas en mi propia casa. Si queréis seguir, pagad como cualquier inquilino». Don Julián se puso rojo de furia. «Esto es una locura, Manuel. Somos familia política, que me relegó al garaje. Si quieren el cuarto, páguenlo». El licenciado sacó otro documento. «También debo informarles que tienen 72 horas para decidir si firmarán el contrato o desalojarán la propiedad». «¿Desalojar?», repitió Héctor horrorizado. «Hijo, si no podéis pagar, tendréis que buscar dónde vivir como hace cualquiera». El caos fue inmediato. Héctor gritaba que era su casa también. Claudia lloraba, y los suegros murmuraban que esto era un abuso. «Papá, esto está mal». «Esta es nuestra casa», insistía Héctor. «Anoche dejasteis claro que mi lugar era el garaje, que vuestros suegros podían imponer reglas, que podía perder mis espacios». El notario se acercó. «Procedo con la firma y notarización». «Proceda, licenciado», respondí. Esa tarde mi casa quedó oficialmente en alquiler. Al día siguiente amanecería siendo el propietario que cobraba renta, no el anciano tolerado por compasión. Y lo más satisfactorio aún estaba por venir. Muchos se preguntaban de dónde iba a sacar yo el dinero para vivir cómodamente después de alquilar mi casa. Ese secreto financiero estaba a punto de destruir todas sus expectativas para siempre.
A la mañana siguiente, cuando desperté en el garaje por última vez, escuché el murmullo del pánico arriba. Héctor y Claudia habían pasado la noche discutiendo cómo conseguir 2.300 euros mensuales para pagar la renta. Don Julián y doña Teresa murmuraban planes desesperados para buscar otro techo. A las 8 subí a desayunar. Por primera vez en meses todos me miraron atentos al entrar en la cocina. «Buenos días», dije con una sonrisa que no tenía desde hacía semanas. «Papá, tenemos que hablar», me dijo Héctor con el rostro cansado. «Lo de ayer fue muy extremo. Entendemos que estás enfadado, pero alquilar la casa no es la solución. Para mí sí es la solución perfecta». Claudia se acercó con lágrimas en los ojos. «Don Manuel, no tenemos 300 euros para pagar la renta. Con el sueldo de Héctor apenas cubrimos lo básico. Claudia, ese no es mi problema. Cuando me mandasteis al garaje, tampoco os preocupasteis de si yo tenía dónde ir. Pero usted es nuestro padre. No puede echarnos de la casa», insistió. «No os echo. Os cobro renta como hace cualquier propietario». Don Julián intervino con tono autoritario. «Manuel, esto es ridículo. Cancela esa decisión ahora mismo. Ayer usted me puso reglas sobre cuándo podía subir a mi propia sala. Hoy yo pongo reglas sobre si puede seguir durmiendo en mi cuarto. Pague o márchese». Doña Teresa rompió a llorar. «Señor Ortega, no tenemos a dónde ir». «Señora, cuando me relegaron al garaje tampoco les importó si yo tenía a dónde ir. Durante media hora escuché súplicas y propuestas que si podían pagarme 1.000 euros, que si trabajarían en la casa en vez de pagar renta, que si en unos meses conseguirían el dinero». «Papá, ¿podemos llegar a un acuerdo familiar?», imploró Héctor. «Como el acuerdo familiar de ayer cuando me mandasteis al garaje sin consultarme». «Fue algo temporal, podemos arreglarlo», replicó él. «Tenéis 48 horas para decidir. O pagáis la renta o buscáis otro lugar. No hay más opciones». Entonces Claudia jugó su última carta. «¿Y usted dónde vivirá si alquila la casa?». Todos pensaban que yo no tenía medios para vivir cómodamente. Sonreí. «No os preocupéis por mí. Ya tengo resuelto dónde voy a vivir». «¿Dónde?», preguntó Héctor. «Lo sabréis cuando llegue mi contador esta tarde». A las 3 en punto llegó el licenciado Morales, mi asesor de confianza desde hacía 10 años. Traía 3 carpetas llenas de documentos y un portátil con todas mis inversiones actualizadas. «Buenas tardes. Soy el contador del señor Ortega. Me pidió que viniera a aclarar algunos malentendidos sobre su patrimonio». «¿Qué malentendidos?», preguntó Héctor nervioso. «Los malentendidos sobre cuánto dinero tiene realmente su padre», respondió el licenciado Morales mientras abría la primera carpeta. «Señores, el señor Manuel Ortega posee un patrimonio total de unos 8 millones de euros distribuidos en inversiones diversificadas». El silencio fue ensordecedor. Las caras de todos cambiaron como si de repente vieran a un desconocido. «8 millones», murmuró Héctor. «Así es», confirmó el contador. «En acciones, bonos, fondos de inversión, depósitos bancarios y bienes inmuebles». Claudia se quedó con la boca abierta. «¿Bienes inmuebles? ¿Qué bienes inmuebles?». El contador abrió la segunda carpeta. «El señor Ortega es propietario de 3 pisos en Toledo, 2 apartamentos en la costa de Alicante y un local comercial en Talavera. 3 pisos más», susurró Héctor horrorizado. «Efectivamente. Esta casa representa menos del 15% de su patrimonio inmobiliario». Don Julián hojeaba los documentos incrédulo. «¿Esto es real, Manuel, completamente real?», contesté con calma. «Mientras vosotros me tratabais como a un anciano pobre que necesitaba vuestra caridad, yo administraba un patrimonio mayor que el de muchos empresarios de esta ciudad». El contador prosiguió. «Los ingresos mensuales del señor Ortega entre rentas e inversiones ascienden a 12.000 euros. 12.000 al mes», gritó Claudia. «Exacto». Mientras ustedes le discutían compras de 20 euros en medicinas, él generaba más de 12.000 cada mes, aclaró Morales. Héctor se levantó con una sonrisa nerviosa que jamás le había visto. «Papá, esto es increíble.
¿Por qué nunca nos dijiste que eras tan exitoso? Durante 3 años me había tratado como a un estorbo. Ahora de repente era exitoso. Héctor quería saber si me respetabas por ser tu padre, no por ser rico. Nosotros siempre te hemos respetado. Mintió Claudia acercándose. ¿Respetarme? Mandándome al garaje, controlando mis gastos, decidiendo mis horarios. El contador abrió la tercera carpeta. El señor Ortega me pidió que les informe de sus planes. ¿Qué planes?, preguntó don Julián. El señor Ortega se mudará mañana a una de sus casas en la zona más exclusiva de Toledo, 400 minas o más, jardín, piscina y servicio doméstico. ¿Te vas a mudar?, dijo Héctor horrorizado. Mañana mismo. La mudanza está contratada. Pero papá, podemos arreglarlo todo, volver a como estaba antes. ¿Antes? Cuando me tratabais como un estorbo, Claudia se arrodilló frente a mí. Don Manuel, perdónenos. Si hubiéramos sabido que tenía tanto dinero. Ese es el problema. Solo me respetaríais si supierais que tengo dinero. Los siguientes minutos fueron un teatro patético. Todos decían lo mucho que me querían, proponían grandes planes, y hasta Héctor llegó a sugerirme: papá, podemos ser socios. Tú tienes el capital y yo la juventud para manejar negocios. Yo ya sabía cuál sería mi respuesta. Vivamos cómodamente, papá, decía Claudia con una sonrisa fingida. ¿Podemos montar una empresa familiar?, añadía don Julián, inventándose una experiencia empresarial que nunca tuvo. Era como ver a una familia distinta. Los mismos que me habían humillado ahora me trataban como si fuera un rey. ¿Ya terminaron?, pregunté tras media hora de escuchar propuestas absurdas. Papá, podemos ser tan felices juntos, dijo Héctor. Contador Morales, llamé, explíqueles la segunda parte. ¿Segunda parte?, preguntó Claudia con la voz temblorosa. El licenciado Morales sacó un documento. El señor Ortega me pidió que les informe sobre las decisiones que ha tomado respecto a su testamento. El ambiente cambió de inmediato. La emoción se convirtió en pánico. El testamento, susurró Héctor desencajado. El señor Ortega ha decidido modificarlo completamente en base a cómo ha sido tratado en los últimos años. Modificar, gritó Claudia. El Nuevo Testamento establece que el 80% del patrimonio, es decir, 44 millones de euros, será donado a instituciones de beneficencia para adultos mayores, víctimas de abuso familiar. El grito de Héctor resonó en toda la casa. Papá, no. Durante 3 años me trataron como basura, respondí con calma. Controlaron mi comida, mis horarios, mis gastos, mis amistades. Y hace apenas unos días me mandasteis al garaje como a un trasto viejo. Pero somos tu familia. Intentó justificarse. Una familia no humilla al padre que les dio todo. El contador continuó leyendo: del patrimonio total de 8 millones de euros, 44 millones se donarán. Los 360.000 euros restantes se repartirán entre los herederos directos. ¿Solo 360.000? Chilló Claudia horrorizada. Sí, intervine. 120.000 para Héctor y 240.000 para mis futuros nietos si algún día llegan y son tratados mejor que como vosotros me habéis tratado a mí. Papá, eso no es justo, gritó Héctor. Trabajé toda mi vida por mi familia, pero me demostraron que yo no formo parte de la vuestra. Don Julián se levantó rojo de ira. Manuel está loco. No puede regalar el patrimonio familiar. Ayer usted me prohibió subir a mi propia sala. Hoy, yo le digo no duerme en mi cuarto sin pagar renta. El contador explicó los detalles. El testamento ya está registrado ante notario. Es irrevocable. Esta misma semana se transferirán los primeros 400.000 euros para la construcción de un refugio. El caos fue inmediato. Héctor gritaba que me demandaría. Claudia lloraba diciendo que arruinaba el futuro de sus hijos aún no nacidos. Don Julián y doña Teresa amenazaban con declararme incapaz. Papá, recapacita. Todavía puedes cambiarlo, imploró Héctor. Tuve 3 años para hacerlo. Y en esos 3 años me tratasteis como basura. Ahora es demasiado tarde. Dicen que me quieren, pensé. Anoche dormí en el garaje mientras don Julián roncaba en mi cama. Eso es quererme, Claudia, se acercó llorando. Don Manuel, nosotros podemos cambiar.
todo puede ser diferente. Claro que vais a cambiar, le respondí. Cambiaréis cuando tengáis que buscar trabajo para pagar 2.300 euros de renta al mes. Don Manuel, no tenemos empleo, gritó doña Teresa. Entonces, señora, buscadlo como hace cualquier persona que necesita pagar un techo. El contador Morales cerró sus carpetas. ¿Hay algo más que deba aclarar, señor Ortega? Sí. Mañana a las 8 de la mañana llega la empresa de mudanzas. Y a las 10 vendrá el nuevo administrador de la casa para recibir a los inquilinos. ¿Nuevo administrador?, preguntó Héctor. Como cualquier propiedad en alquiler tendrá un gestor profesional. Se llama licenciado Vázquez. Es muy estricto con los pagos y las reglas de convivencia. ¿Y si no podemos pagar?, soltó Claudia. Entonces, el licenciado Vázquez iniciará el proceso de desahucio inmediatamente, como con cualquier inquilino moroso. Esa tarde todos se retiraron derrotados. Héctor y Claudia se encerraron en su cuarto a discutir opciones que no tenían. Don Julián y doña Teresa empezaron a empaquetar lo poco suyo llamando desesperadamente a parientes. Por primera vez en años me senté tranquilo en mi salón viendo mi televisión sin que nadie controlara mis horarios, mi comida o mis visitas. A la mañana siguiente la empresa de mudanzas llegó puntual. En 4 horas habían embalado mis libros, las fotos con María, mis documentos y mi ropa. ¿Se lleva todos los muebles, don Manuel?, me preguntó el jefe de los cargadores. No déjenlos. Los inquilinos los van a necesitar si deciden quedarse. Héctor me miraba con rostro de funeral. Papá, aún puedes cambiar de opinión. Vosotros cambiasteis mi vida cuando me mandasteis al garaje. Ahora yo cambio la vuestra. Nunca nos vas a perdonar. El perdón se gana con acciones, no con lágrimas cuando ya es tarde. A las 10 llegó el licenciado Vázquez, un hombre serio de traje oscuro. Buenos días. Vengo a tomar posesión de la propiedad y a explicar las nuevas normas. Leyó el contrato renta de 2.300 euros pago los 5 primeros días, prohibido modificar la casa, prohibido, subarrendar máximo 2 visitas al día, silencio absoluto después de las 10 de la noche. ¿Y si no cumplimos?, preguntó don Julián. Entonces desahucio inmediato. Cuando salí en mi Mercedes-Benz nuevo, vi por el retrovisor a mi familia derrotada, Héctor y Claudia, en la puerta sin saber cómo conseguirían el dinero, y don Julián y doña Teresa con las maletas buscando a quién llamar. Por primera vez en años me sentí libre. Por primera vez en 3 años sonreí con auténtica felicidad. Había aprendido algo muy valioso: el respeto no se regala, se gana. Y cuando una familia pierde el respeto hacia el patriarca tiene todo el derecho de quitarles los privilegios. Mi nueva casa me esperaba. Una casa donde sería tratado como lo que soy, un hombre digno, no el estorbo que habían querido relegar al garaje. 6 meses después de mudarme, mi vida era completamente distinta. Ya no era el abuelo humillado que dormía junto a cajas polvorientas, sino el propietario respetado de una residencia en la zona más exclusiva de Toledo, con servicio doméstico, jardín privado, y toda la dignidad que me habían arrebatado. Mi hogar nuevo tenía 400 metros distribuidos en 2 plantas, 4 dormitorios con baño propio, un salón amplio, comedor elegante, cocina moderna, biblioteca, despacho y un jardín con piscina donde nadaba cada mañana. Lo primero que hice al instalarme: colocar todas las fotos de María en lugares de honor. La sala, mi dormitorio, la biblioteca. Ella por fin tenía el espacio digno que merecía. Tras ver cómo doña Teresa había metido sus recuerdos en bolsas de basura, contraté a doña Marta, una viuda trabajadora de 55 años, como empleada doméstica. ¿Qué le preparo de desayuno, don Manuel? Lo que usted guste, doña Marta. Usted cocina delicioso. ¿Qué diferencia con Claudia, que me imponía dietas insípidas con la excusa de la comida sana? También contraté a don Pedro, un hombre de 60 años, como jardinero y chofer. ¿Quiere que lo lleve al banco esta mañana, don Manuel? Sí, don Pedro, y luego al club social. Qué contraste con Héctor, que me decía que ya no debía conducir porque era peligroso. Me inscribí en el club más exclusivo de Toledo. Allí almorzaba, jugaba dominó con otros jubilados, leía el periódico en paz. Nadie controlaba mis gastos ni mis horarios. Don Manuel, qué gusto verlo, me saludaban los camareros.
Su mesa de siempre. Gracias, Ricardo. En la terraza, por favor. Era el respeto que merecía. Lo más satisfactorio eran los informes mensuales del licenciado Vázquez sobre mi antigua casa. Don Manuel, los inquilinos no pudieron pagar la segunda mensualidad. Don Julián y doña Teresa se marcharon tras la primera semana. No tenían ni para comer. Me reí al imaginar al hombre que me impuso reglas en mi propia sala, ahora sin un techo. Héctor y Claudia pagaron solo el primer mes, vendiendo algunas pertenencias. Para el segundo ya no tenían dinero. Buscan desesperadamente un piso más barato, ni siquiera de 1,000 euros al mes. Pueden hacerse cargo. Héctor, que durante 3 años me controló los gastos como si yo fuera un niño, ahora no puede ni sostener un alquiler básico. Por la experiencia profesional escaseaba, y Héctor pedía dinero prestado a familiares, pero ya nadie confiaba en él. ¡Qué ironía! Claudia, que me había dicho que ya no necesitaba leer revistas de finanzas porque estaba jubilado, ahora buscaba trabajo desesperadamente. Al tercer mes llegó la noticia que esperaba. Don Manuel, los inquilinos no han pagado la renta. Iniciamos el proceso de desahucio, me informó el licenciado Vázquez. ¿Desahucio? Sí, según contrato, después de 15 días de retraso, procede de inmediato. Héctor y Claudia, que me habían mandado al garaje como si fuera un trasto, ahora serían expulsados de la casa que creyeron suya. 2 semanas después, Vázquez me confirmó. Señor Ortega, los exinquilinos se marcharon esta mañana. Dejaron la casa en condiciones aceptables. Se han mudado con la hermana de la señora Claudia a un piso pequeño en un barrio popular. De vivir en una vivienda de 200 metros en la mejor zona de Toledo a dormir hacinados en un piso modesto. Esa fue la consecuencia de haber despreciado al padre. 4 meses después, Héctor llamó a la puerta de mi nueva casa. Venía flaco, con ropa arrugada y la mirada hundida. Papá, vengo a pedirte perdón. ¿Dónde está Claudia trabajando? Consiguió empleo en una tienda departamental. Ganamos poco, pero es lo único que encontramos. Claudia, la que me prohibía manejar mis finanzas, ahora trabajaba por un sueldo mínimo. ¿Y dónde vivís? En casa de su hermana. Dormimos en el salón. De ser dueños de tu casa a compartir un sofá. La vida enseña con dureza. Papá, sé que no merezco pedir nada, pero aprendí la lección. ¿Qué lección, Héctor? Que nunca debí tratarte así. Eres mi padre. Y mereces respeto, tengas dinero o no. ¿Y qué quieres ahora? Nada, solo tu perdón. Lo miré largo rato. Era mi hijo, pero también quien me traicionó, quien puso a su mujer y a sus suegros por encima de mí. Héctor, el perdón no se pide una vez, se gana cada día con acciones. ¿Qué debo hacer? Vivir con dignidad, trabajar honradamente y respetar a todos aunque sean pobres, aunque sean viejos. Se fue sin dinero, sin promesas, sin esperanza de que cambiara mi testamento, pero con una lección que podía marcarle de por vida. 1 año después, supe que había cambiado, trabajaba en una pequeña empresa como contable. Trataba con respeto a sus compañeros y cuidaba de su suegra anciana. Claudia también había madurado. Pero yo no cambié mi testamento. Las lecciones aprendidas por necesidad no siempre duran. Mi nueva vida era exactamente la que soñé: almorzar en el club con empresarios que me respetaban por lo que soy, no por lo que tengo. Viajaba cuando quería, compraba lo que se me antojaba, y vivía con la dignidad que merece un hombre de mi posición. Los fines de semana recibía a antiguos colegas profesores y contables, a compadres que me buscaban para pedirme consejos de inversión, a jóvenes que me valoraban por mi experiencia. Don Manuel, ¿cómo logró levantar semejante patrimonio?, me preguntaban los muchachos que acudían a consultarme. Con paciencia, disciplina y mucha observación. Ganar dinero lo hace cualquiera. El arte está en conservarlo y multiplicarlo sin perder los valores. La fundación que creé con mis donaciones ya había construido 2 refugios para ancianos víctimas de abuso familiar. Cada mes recibía informes sobre cómo mis aportaciones estaban cambiando vidas. Don Manuel me informaba: la directora, este mes rescatamos a 8 mayores que habían sido abandonados por sus familias. Su ayuda les ha devuelto la oportunidad de vivir con dignidad.
Esa era la verdadera satisfacción, saber que mi esfuerzo estaba devolviendo la dignidad a otros abuelos que como yo fueron maltratados por aquellos que debieron cuidarlos. Ahora con 72 años puedo decir que soy plenamente feliz. Tengo una casa espléndida, empleados que me respetan, amigos que me valoran, y la certeza de que mi dinero sirve para quienes realmente lo necesitan. Y lo más importante, recuperé mi dignidad intacta. Aprendí que nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para exigir respeto y nunca es tarde para enseñar a la familia que el patriarca merece ser tratado como tal. Mi antigua casa ya tiene nuevos inquilinos, una familia joven que paga puntualmente sus 300 euros mensuales y cuida la propiedad como si fuera suya. Ellos sí entienden que vivir en un hogar bonito es un privilegio que se paga, no un derecho automático por herencia. Y tú que me escuchas desde donde estés, dime, ¿crees que tomé la decisión correcta? ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? Te aseguro algo, el respeto no se ruega, se exige. Cuando una familia pierde el respeto hacia quien lo construyó, todo ese patriarca tiene el derecho y la obligación de mostrarles cuánto vale realmente su sacrificio. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, y si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de tratar con dignidad a nuestros mayores, porque al final, como dice el refrán, quien no respeta a quien le dio todo, no merece recibir nada. Y yo, Manuel Ortega, viví para demostrar que esa frase es completamente cierta. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón por acompañarme en este viaje de dignidad, pérdida y renacimiento. Mi historia no es única. Hay miles de personas mayores en España que, como yo, han sido silenciadas, relegadas o maltratadas por sus propias familias. Pero yo decidí decir basta. Decidí que mi vejez no iba a ser una condena, sino una etapa de respeto, libertad y justicia. Por eso, si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal, compártela con alguien que la necesite. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Quiero saber si aún hay quienes creen como yo que la dignidad no tiene edad. A mis 72 años aprendí que no es egoísta poner límites, que el amor sin respeto no es amor, y que a veces hay que perder a quien más quieres para encontrarte a ti mismo. Hoy no busco venganza, busco inspiración. Y si mi historia sirve para que otra persona mayor se anime a levantar la voz, entonces todo ha valido la pena. Si tú estás pasando por algo parecido, no te calles. No esperes a que sea demasiado tarde. Rodéate de quienes te valoran aunque no compartan tu sangre. El respeto no se ruega, se exige. Y si eres joven y estás viendo esto, te dejo una enseñanza: trata bien a tus mayores. No por lástima, sino por justicia. Porque algún día tú también envejecerás. Y lo que siembras hoy será lo que coseches mañana. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y recuerda, quien no respeta a quien le dio todo, no merece recibir nada.